Bueno, una vez más, buenas noches, bienvenidos. Continuando nosotros con nuestras enseñanzas, con nuestra serie del libro de Hebreos, que como le hemos puesto de título, Vuelve a Dios. Esta es la tercera parte, yo creo que con esta termino. O sea, no vimos todo el libro de Hebreos, sino yo a donde quería culminar es de esta serie Vuelve a Dios con el texto que vamos a leer más adelante. Entonces, el título, pero para esta noche, para diferenciar las otras dos enseñanzas, es ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Yo sé que este es un pasaje tal vez común, ¿no? Muy usado en muchas iglesias y por muchos predicadores, pero sé que muchos se han desviado del verdadero significado de esta palabra. Entonces, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer la palabra de Dios y dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Cuando leamos la palabra, yo quiero, hermanos, que usted la lea con detenimiento, con observancia, ¿no? Recuerde que el capítulo 2 es siguiente al capítulo 1, y en el 1 habíamos visto, pues ya hemos visto dos enseñanzas de lo que ha enseñado este capítulo, ¿no? Y habiendo Dios hablado de muchas formas en otro tiempo por medio de los profetas a los padres, ahora o en este tiempo nos ha venido a hablar por medio de su Hijo. Ese es el contexto que viene desarrollando el libro de Hebreos. ¿Listo? Por eso ahí dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿De quién? Del Hijo, pues, hermano. ¿Listo? Pero bueno, ahora lo desarrollo más detenidamente. Entonces, algunos han desviado este pasaje para afirmar que la salvación se puede perder, ¿no? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Solamente usan ese texto aislando el contexto. Entonces, que es necesario, dicen algunos, dar la talla o realizar ciertas obras para mantener su salvación, mal usando este pasaje. Todo eso es falso. Si fuese así, contraría entonces la Escritura, y la Escritura no se puede contradecir, porque la Escritura es infalible. Recordemos entonces que es el hombre que desvía las Escrituras y termina apartándose de la verdad. Ahora vamos a ver entonces dentro de su contexto qué es lo que nos quiere enseñar esta palabra. Amén. Entonces, en la siguiente enseñanza veremos que ese no es entonces el enfoque de este pasaje, sino que lo que pretende es enseñarnos el gran valor de conocer a Cristo. Hemos sentado una base que tiene a Dios como creador del universo en la primera enseñanza. Recuerden la primera parte de esta serie, ¿no? Hemos sentado también, conforme al primer versículo de Hebreos 1:1, que dice que Dios ha hablado de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, hoy ha venido a hablarnos a través del Hijo. Establecimos conforme a la palabra que el Hijo es Jesús, el Verbo hecho carne, el Mesías o el Cristo. Lo vimos en la segunda enseñanza. En otras palabras, es Dios mismo en la segunda persona de la divinidad, que se ofreció a sí mismo para restaurar la comunión entre el hombre y Dios, porque había sido rota a causa del pecado. Amén. Bueno, eso es lo que ya hemos visto de manera general. En ese entendido, es claro afirmar que Jesús o el Hijo es superior a los profetas y a los ángeles. ¿Se recuerdan que vimos nosotros un poco acerca del gran yo soy, ¿no? Y acerca de la Trinidad y cómo aparecía Dios en el Antiguo Testamento con Moisés en Éxodo y después cómo el Señor Jesús se presentaba al pueblo de Israel? Y vimos un poco del Tanakh, etcétera. ¿Se acuerdan? Eso está en la segunda parte. Entonces vimos cómo el Señor, cuando estuvo en carne en la tierra, se presentó ante el pueblo judío que es conocedor de la Escritura. Recuerde que esta carta de Hebreos está dirigida precisamente a ¿quiénes?
a los hebreos, es decir, judíos creyentes en Cristo Jesús. Cuando se dirige a un judío, ellos se entienden, cada vez que usted menciona la palabra escritura, ellos entienden que se refiere al Antiguo Testamento para nosotros, o al Tanakh para ellos, que contiene la Torá, los Nevín y los Ketubín, que son los salmos, profetas y la ley. Amén. Entonces, cuando el Señor Jesús se presenta ante ellos, ¿no? Ellos son conocedores de la Escritura. Él lo hizo usando el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. O sea, Él usó el nombre que se usaba para Dios en el Antiguo Testamento y que a ellos les fue dado por Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando salieron de Egipto. Cuando Moisés le dijo, ¿y quién diré que me envió para que me crean? Y Dios le dijo, así dirás, yo soy, ¿no? Yo soy, me ha enviado. Y así es como me conocerán Israel. Yo soy. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno. Juan, dimos un pasaje, muchos pasajes dimos en realidad, pero este es el que yo quiero usar hoy para recordar. Juan 8:58 que dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Listo? De ahí que muchos le querían aprender por cuanto se decía a sí mismo Dios. ¿Listo? Pero ¿cómo? Es que no está diciendo ahí que es Dios. Usted está mal usando ese pasaje de yo soy. Es como decir yo soy abogado, yo soy. No, porque recuerde que está dirigiéndose a un pueblo judío o un pueblo hebreo que entiende esa palabra. Por eso vamos a ver ahora un claro ejemplo donde el pueblo judío al oír esto querían apedrearlo, querían matarlo, porque le decían, tú te llamas a ti mismo Dios. ¿No es cierto? Ese pasaje lo encontramos nosotros en Juan 10:19. Dice, mi Padre que me las dio, miren, mi Padre que me las dio es mayor que todos, ¿no? Está hablando el Señor Jesús, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y mire lo que dice el versículo 30, yo y el Padre, uno somos. Tremendo lo que les dice ahí, pero sigamos, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear? Por hacer buenas obras. Y entonces mire lo que responden. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Y cuál era la blasfemia para ellos? Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Entendían entonces o no entendían cuando él usaba el yo soy? Y cuando él le dijo en Cana, le dije, mi Padre y yo, uno somos. ¿Entienden que está la unidad en las personas de la Trinidad? Porque no entiendo por qué hay personas que no comprenden esto. El pueblo judío lo entendía. ¿Por qué niegan hoy algunas sectas o algunas falsas enseñanzas acerca de la divinidad del Señor? ¿No es cierto? Es claro, el mismo pueblo judío lo reconoce, aunque no lo aceptaban a él como Dios. ¿No es cierto? Entonces, aquí reconocen al Padre como Dios. Ojo, yo quiero que noten eso. El Señor Jesús está hablando y aquí ellos reconocen al Padre como Dios. Porque en el Antiguo Testamento no aparece el Padre, aparece Yahweh, Elohim, Adonai, etc. Pero en el Nuevo Testamento es que aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí los judíos están aceptando al Padre como Dios. ¿Listo? Y reconocen que al Jesús decirles, mi Padre y yo, uno somos, entienden o asimilan a Jesús como Dios. ¿Cómo pueden entonces decir hoy que Jesús es un ser creado o un ser inferior? ¿No es cierto? No concuerda entonces por ahí con la palabra. Pero sigamos. Lo cierto es que la palabra desde el primer capítulo de Génesis y hasta Apocalipsis da testimonio de la deidad como un ser trino. Más en el Nuevo Testamento que se lo distingue más claramente. Es en el Nuevo Testamento que se lo distingue más claramente, pero eso no quiere decir que en el Antiguo no se menciona la Trinidad. Después, Dios mediante, en los días miércoles vamos a ver un poco acerca de eso. ¿No?
Podemos ver entonces la unidad de las tres personas que conforman la deidad. Recuerde que no son tres dioses, sino un Dios conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas divinas. Dios, también quiero que lo tenga claro, no es una persona. Dios es un ser divino, conformado por tres personas divinas. Amén. Entonces, cada una de las personas que conforman la divinidad cumplen un papel fundamental en el plan de salvación del ser humano. En el Antiguo Testamento, como ya lo mencioné, Dios es conocido por Yahweh o Jehová, Elohim, Adonai, y en el Nuevo Testamento Dios es conocido como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es sumamente importante entender lo siguiente, hermanos. ¿Qué le acabo de decir? Que es sumamente importante lo que le voy a decir. Dios estableció el plan de salvación para el hombre en su eternidad. No fue después de la creación de ver al hombre fallar que dijo, vamos a darle redención. Antes de la fundación del mundo, antes de la creación, Dios ya había planeado la salvación para el hombre. ¿Sí? Es decir, ¿me entendieron? Antes de todo, Dios ya tenía en su corazón, o ya había pensado en el hombre. Bueno, pero una vez creados los cielos y la tierra, y todo lo que en esto existe, Dios ha estado interviniendo constantemente, llevando a cabo el plan que diseñó en su eternidad. ¿Sí? ¿Y cómo ha estado interviniendo Dios? Ya lo vamos a ver. El Padre es el que llama, el que ordena. El Hijo es el que ejecuta y salva. Y el Espíritu Santo es el que regenera, guía y enseña. Ahora lo vamos a ver más explicado. Por lo tanto, y ojo, aprendas este pasaje, hermano. La salvación depende y la salvación es de Dios. Yo creo que ya lo entienden, pero no así. La salvación depende de Dios. Juan 17:3. Y aquí es donde vamos a responder preguntas. ¿A dónde van los que están en otras iglesias y que no aceptan a Jesucristo? Juan 17:3, apréndaselo. 17:3. Miren, ¿cuál es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? Le pregunto, iglesia. En la vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, y esta es la vida eterna. Subrayela, márquela, apréndasela. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primero que todo, el Dios verdadero se lo conoce ahí como el Padre. Recuerde que ¿quién envió a Jesucristo? El Padre. Y esta es la vida eterna. Listo. ¿Se aprendieron ese pasaje? Ahora sí. La salvación entonces es de Dios. Y aquellos que no reciben el testimonio del Hijo, no reciben entonces al Padre. Por ende, no tienen salvación. ¿Me van a entender? En otras palabras, aquellas personas que rechazan la Trinidad, conforme a las Escrituras, están rechazando la salvación de la vida eterna. Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren, Juan 14:9. Y llegaba y Felipe le decía, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La Trinidad, hermanos,
está dentro de la salvación. Sin las personas divinas intercediendo o operando en el plan de salvación, no hay nada, hermano. Nada, absolutamente nada. No puedo por eso excluir yo a ninguna de las personas de la Trinidad, porque todas están cumpliendo un papel fundamental en la salvación. Y veamos, ¿qué le dijo el Señor en su ascensión? Porque ahí vimos un pasaje donde se mencionaban a dos de las personas, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, refiriéndose al Padre, ¿no? Y a Jesucristo, que es el Hijo, a quien tú has enviado. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Ahí todavía, o sea, ahí no lo mencionan, pero en toda la palabra aparece. Y más adelantico, cuando el Señor Jesús asciende, antes de ascender, ¿qué les dijo? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Miren, continúen leyendo conmigo. ¿El Espíritu de qué? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, lo entendemos. Cualquier persona nueva entiende que el Consolador es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y claramente entonces dice el Consolador. Ese es el Espíritu de verdad, le llama al Señor Jesús, ¿no? ¿Y quién es la verdad? Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Juan 14:6, antesito dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y de quién está diciendo que es la verdad? Primeramente, el Espíritu. Vendrá a ustedes el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo. Pero después dice, yo soy la verdad. ¿No es la misma deidad, hermanos? ¿No están los tres ahí? Claro, ¿no es cierto? Claro como el agua. ¿Sí o no? Pero sigamos, hay más. Entonces, la verdad es de Dios. Dios es verdad. Por lo tanto, el Espíritu que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo. Amén. No hay nada creado que posea tal atributo, tal naturaleza de ser verdad, ¿me hago entender? Solo Dios. Entonces, como ya lo dijimos en la enseñanza pasada, es por medio de Jesús, el Hijo de Dios, que el ser humano logra establecer su comunión con Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el camino, la verdad y la vida que conduce a Dios. Él es verdad, Él es luz, no hay tinieblas ni engaño en Él. Por eso el ser humano no puede hacer nada para ganar el favor o la salvación de Dios, porque es Dios que ha establecido el modo y la forma, el cómo y el por qué. Vamos entendiendo la función o el papel de cada persona divina en el plan de salvación y por qué el hombre. ¿Dónde aparece el hombre? Ahí no aparece por ningún lado. Al hombre se le da como un regalo la salvación. ¿Cómo puede pedírsele entonces al hombre que haga algo para ganar el favor de Dios o su salvación? No puede, porque Efesios 2:8 nos enseña el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque ustedes no tienen nada que ver en esto, ¿no? Es don de Dios, dice, no por obras para que nadie lo odie, porque no pueden hacer nada, porque no es por ustedes, no depende de ustedes la salvación. Es Dios quien la estableció en la eternidad, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo viene la fe entonces? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo somos salvos entonces? Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Romanos 10:18, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Se lo he dicho, apréndaselo, ¿no? Esta es la palabra de fe
que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque no depende de nosotros. Y Dios lo estableció así. ¿Me hago entender? Es imposible entonces que algo más tome el lugar de Cristo. Nada puede reemplazarlo. Cosas como indulgencias, purgatorios, sacrificios u ofrendas, rituales, otros mediadores, cumplimiento de leyes o obras, etcétera, lo que usted quiera, nada puede reemplazar a Cristo. Amén. El solo hecho, miren, de no aceptar la Trinidad hace que la condición del ser humano se mantenga en oscuridad, como muerto para Dios en su naturaleza caída, es decir, condenado, separado de Dios, por el simple hecho, aunque no es simple, sino por no aceptar la Trinidad que está inmersa en el plan de salvación de Dios. ¿Me hago entender? Porque, ¿qué dice el pasaje Juan 17:3 otra vez? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hemos visto que el hombre no viene a Dios porque ama más sus tinieblas, ama su pecado, se deleita en ello y de su buena voluntad no quiere ni apetece la luz y la verdad que está en Dios, que es Cristo. Porque la imagen de Dios o del Padre invisible, ¿quién es? Cristo Jesús, dice su palabra. Amén. Entonces, por eso cuando le leí el pasaje de Felipe, muéstranos al Padre, tanto tiempo conmigo y no lo has visto. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Me hago entender? Desde la caída del hombre, vemos el corazón del hombre, que es maldad. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Malo y perverso es el corazón del hombre, más engañoso que cualquier otra cosa. Del corazón vienen los malos pensamientos, las malas palabras, los malos deseos. Todo lo malo viene del corazón. El hombre es malo por naturaleza. El hombre no quiere la luz. El hombre quiere las tinieblas. Es su naturaleza. El hombre no viene a Dios. El hombre no busca a Dios. Yo quiero que entienda eso, ¿no? Cuando Adán pecó, lo primero que hizo, ¿qué fue? Esconderse. Y noten que Adán no buscó a Dios. Fue Dios quien llamó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿No? Entonces fue Dios quien lo ayudó. Y siempre ha sido así hasta nuestros días. Hoy, conociendo más la revelación bíblica, sabemos que es porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Es Dios quien siempre ha llamado al hombre, vuelve a mí, de ahí la serie de esta enseñanza, vuelve a mí. Desde Adán hasta nuestros días lo vemos que el hombre no busca a Dios, siempre ha sido Dios. Dice, no es que nosotros ¿sí dije bien? No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Entonces, debemos decir, conforme a la Escritura, que la condenación del hombre recae en su propia decisión de no aceptar a Dios y a quien Él constituyó para restaurar su comunión con Él, que es por Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos 3:10, por si aún le quedan dudas. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Por si nos quedaba dudas, siempre ha sido Dios quien ha venido a buscar al hombre, a darle ayuda al hombre. Y hoy, ¿cómo lo hace? A través de la predicación de su palabra. Pero ¿de quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo, Dios. ¿No es cierto? ¿De quién predicamos? De Jesucristo. Por eso vemos entonces que cuando la luz, que es Cristo, descendió o fue introducida al mundo por el Padre para iluminar a los hombres, ¿qué pasó? La intentaron apagar. Es más,
terminaron culpándolo de pecado, aún sin tener pecado, terminaron matándolo en una cruz como malhechor, porque simplemente y conforme a la naturaleza del hombre, no acepta, no quiere luz, no quiere verdad. El hombre quiere mantenerse en tinieblas. Y recordemos que la luz o la verdad de Dios se sustenta y se manifiesta en Cristo Jesús. Y lo mismo sucedió con sus profetas. Y lo mismo ha sucedido hasta el día de hoy con todos aquellos que predicamos la verdad de Jesucristo. El hombre siempre quiere apagar la luz. El hombre siempre quiere permanecer en tinieblas. Tremendo, hermanos. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Porque eran qué? Porque sus obras eran malas. Porque son malos. Porque un árbol malo da frutos malos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Nos damos cuenta entonces acerca de la condición del ser humano? De ahí entonces que nadie puede venir a Dios si no es llamado por Dios, por el Padre. Por eso es el Padre el que llama. ¿Sí? Y aquel que es llamado por Dios es aquel que escucha las palabras ¿de quién? Del Hijo. Y las ha creído, pues como vimos inicialmente en el libro de Hebreos, dice, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha venido a hablar por medio de su Hijo. Ya vamos viendo cómo concuerda entonces la palabra. A quien constituyó, dice Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien, miren, a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso a esta serie de enseñanzas, de 3 enseñanzas, le hemos llamado vuelve a Dios, al verdadero Dios. Juan 6:63 dice, Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Primero vimos, ¿no? El Espíritu de verdad. Después dijo él, yo soy la verdad. Acá dice, el Espíritu es el que da vida. Y después dice, las palabras que yo hablo son Espíritu y vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Tremenda. Y la Trinidad por todas partes, hermano. Segunda de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, solo cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Miren, porque el Señor es el Espíritu. Ojo a lo que estoy diciendo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta que el contexto de esta palabra no es para decir que se pierdan todos el control en la iglesia? No. Es para decirle al mundo que las personas pueden ser libres por medio del Espíritu, que es Cristo. Cristo es la palabra, es el verbo. Por medio de la palabra, si usted cree, va a ser verdaderamente libre, es lo que dice. Y más adelante, en el capítulo 4, versículo 3, ahí de 2 de Corintios, dice, pero si nuestro evangelio está aún en encubierto, no para nosotros los creyentes, miren lo que dice ahí, entre los que se pierden está encubierto, no para los creyentes, sino para los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que, miren, no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Toda la Biblia me habla
acerca del plan de salvación para el hombre por medio de las tres personas de la divinidad. La condición del ser humano, entonces, cuando no cree en Jesucristo, cuando no cree en su palabra, cuando no cree en Él, es de ceguera, es de oscuridad, de separación total con Dios. Por ende, es de muerte. Y está enceguecido porque Satanás le ha enceguecido. Entonces, cuando leemos Hebreos 2.1, vamos allá, que fue con el pasaje que iniciamos, que mal utilizan las personas. Por tanto, es necesario que con más, miren, por tanto significa que tengo que tener en cuenta lo que me habló anteriormente, es decir, en el capítulo 1. No puedo excluir lo que me habló el capítulo 1. ¿Me hago entender? Porque si no, no dijera por tanto, es, ¿cómo se dice eso? Gramática, pues, ¿no? ¿No es cierto? Por tanto, o sea que me viene hablando de algo. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, aquí desarrollo ya el pasaje, porque tuve que hablar de todo lo que hablamos para poder entender esto. El enfoque del escritor de Hebreos en este pasaje es que atendamos con mucha diligencia, con observancia, con entereza las cosas que hemos oído, es decir, la palabra de Dios. A la palabra de Dios presta mucha atención. ¿Listo? Pues si no lo hiciéramos así, nos deslizaremos, nos desviaremos, es decir, nos apartaremos de la verdad de Cristo. Y la única manera de tener salvación conforme a lo que hemos visto en Dios es por medio de su Hijo, como dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, a la luz de las Escrituras, analizando el texto en su contexto y en panorama general de lo que enseña la Escritura, claramente vemos que no está hablando o enseñando que la salvación o vida eterna aquí se pueda perder. Más bien es, si atendemos con diligencia y no si no atendemos con diligencia y no recibimos esa palabra con fe y con todo lo que representa el mensaje que ahora está siendo enseñado por el Hijo, no habrá salvación, que es diferente. Si tú no prestas atención a la palabra que se te está enseñando, ¿cómo tendrás salvación? Por eso, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? No le está diciendo usted va a perder su salvación. Eso no es lo que dice. Es muy diferente, hermano. ¿Me hago entender? Entonces, tampoco podemos decir entonces, como mal lo han dicho algunos, que el creyente necesita dar la talla o llegar a niveles altos de santidad, porque si no perderá su salvación. Tampoco, porque de eso no me está hablando el pasaje. Ojo, la salvación está en Dios, en Jesucristo, a quien Él envió. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Yo soy espíritu y soy vida. Yo soy el camino, la verdad. Ojo, diligentemente, presta atención, porque puedes desviarte. Y entonces, ¿cómo descuidarás una salvación? Porque la única manera de tener salvación es por medio de la palabra de Cristo. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo, Cristo es la vida, el camino y ¿me hago entender ya? No habla por ningún lado que el cristiano debe dar la talla o ganar santidad. Tampoco eso es falso. Porque como lo hemos visto a lo largo de la explicación, el hombre no tiene nada que ver en la salvación. La salvación depende de Dios. Él es el que da el modo, la forma, el cómo y el por qué. Amén. Entonces, mire lo que dice
Hebreos 2:11, más abajito. Recuerde entonces que el hombre no necesita dar la talla a lo que mal enseñan algunos, ¿no es cierto? Usted escucha mucho eso en las iglesias. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son. Porque el que santifica, ¿quién es? Cristo Jesús, hermanos. Porque el hombre no puede hacer nunca algo para ganar el favor de Dios. ¿Quedó claro, no? Aquellos que le demandan santidad a sus feligreses están mal, se han desviado. Porque quien santifica es Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo, pues hermano. Ahí está la tercera persona. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo es el que nos conduce, el que nos guía, el que nos enseña, el que lo hace a usted madurar, el que lo hace caminar a usted hacia la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Pues, ¿quién es el que lo santificó a usted? Cristo Jesús. Si no es por nosotros, recuérdalo siempre, no es por obras para que nadie se gloríe, porque ha sido don de Dios, dijo el apóstol Pablo. Nada podemos hacer. Dios lo ha hecho todo, de ahí que Dios lo hizo todo. Pues ¿y todo qué es, hermanos? Todo. Lo único que nosotros podemos hacer, por eso es que podemos vivir en paz, en gloria, en gozo. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo, hermano. No necesito nada más. Ahora lo único que yo hago es avanzar hacia la meta que es Cristo Jesús. Madurar en la iglesia para cumplir el propósito de la iglesia. Si preparar a los santos para las buenas obras. Ir a enseñar, a predicar. ¿Me hago entender? Por eso usted no puede tener miedo, temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el temor? Yo no soy salvo. Seré hijo de Dios. Tendré perdón, tendré salvación. Si ha creído en Cristo Jesús, usted tiene la seguridad de su salvación. Porque no depende de usted, sino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, recordemos lo que vimos en la primera enseñanza cuando Jesús dijo, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, dice tiene, ya lo tiene, al que ha creído, al que Dios envió, al que cree en mi palabra, dice. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya pasó, el tiempo pasado, ya pasó de muerte a vida. ¿Cuál es el temor? El temor es de los falsos maestros que han desviado la palabra para infundir temor en sus feligreses. Y no enseñan acerca de la libertad que Cristo da por medio de su salvación, por medio de su palabra. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. ¿Me hago entender ahora? Donde está la palabra de Dios, aquel que ha creído en Jesucristo, allí hay libertad. Su palabra es libertad. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, les decía él, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Así que entonces, ya voy a terminar. A los oyentes les digo, vuelvan a Dios. No tiene sentido vivir una vida sin Dios. No permitan que Satanás los someta a la oscuridad. No permitan que su corazón permanezca en oscuridad. Vuelva a Dios, al Dios que te creó. En Él hallaréis luz, verdad y vida. A mis hermanos les digo, Hebreos 3:1, como mencionó el escritor, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad aquel, el cual es fiel al que le constituyó, al Padre. Entonces, considera al Señor, medita en Él, en su obra, en lo que Él ha hecho por ti. Recuerda que por Él fueron todas las cosas y por Él tenemos ahora nosotros paz con Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos entonces en nosotros la vida eterna por haber creído en Él. Tenemos la palabra en nuestro corazón, es decir, el verbo. En otras palabras,
al Espíritu Santo de Dios. Y si te has apartado, si te has endurecido, te digo entonces, vuelve al gozo de tu salvación, que es Cristo. Porque no hay razón para querer vivir en oscuridad, porque ya se te ha mostrado la luz, la verdad, conoces el camino. Ven entonces y sigamos juntos a la meta que es Cristo. Hebreos 3:7, con esto me despido. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Aquí está hablando del pueblo hebreo cuando salieron de Egipto, y que por su pecado, por tentar al Padre, sufrieron un castigo. A causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Recordemos que la carta va dirigida a hebreos. De ahí cómo se menciona este pasaje. Pero mire lo que dice el versículo 12. Mirad, observa, está atento, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. El único que puede apartarse de Dios, es más, está mal dicho eso, el único que permanece apartado de Dios es aquel que es incrédulo. Mirad que no haya entonces en vuestros corazones incredulidad para no creer a la palabra que has oído. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Termino diciendo entonces, vuelve a Dios. Volvamos al Dios verdadero. ¿Quién es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió. Amén. Pongámonos de pie, entonces vamos a orar.